Conozcamos cómo pueden influir el estrés y la ansiedad en muchas de las disfunciones sexuales, o cómo una buena salud mental puede reflejarse en la relación afectiva y sexual con la pareja. En este episodio, hablaremos de la interrelación que existe entre la salud sexual y la salud mental. Haz preguntas a través de nuestras redes sociales o por teléfono. Encuentra los detalles en la descripción de este podcast. AMSAC, el podcast. AMSAC. La Asociación Mexicana para la Salud Sexual, en un afán de propiciar la difusión de información que contribuya al bienestar social, presenta el podcast con la información generada por expertos de todo el mundo. AMSAC, el podcast. La salud sexual va mucho más allá de lo que suponemos. No solamente tiene que ver con genitalia, tiene que ver, sí, con lo físico, pero también con lo emocional, con lo mental e incluso con lo social y lo relacional. Y así también pasa con la salud mental. Bueno, pero vamos a explorar todo esto con nuestro invitado de hoy. Soy Hernán Troyo, soy psicoterapeuta y hoy tengo el gusto de estar aquí conduciendo y realizando esta entrevista acerca de un tema que forma parte de la vida cotidiana de todos nosotros, la salud. En este caso enfocada en lo sexual, pero también en lo mental. Y para profundizar al respecto, como les decía, nuestro invitado de hoy pues es el doctor Óscar Cuéllar, quien es médico cirujano, sexólogo clínico, terapeuta cognitivo-conductual, también terapeuta familiar y de pareja. Óscar, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Hernán, te agradezco esta amable invitación. Y además, Óscar es miembro de la mesa directiva de AMSAC. Te pregunto para iniciar, Óscar, ¿cómo se relacionan la salud sexual y la salud mental? Esa es una excelente pregunta de altísima relevancia. La verdad es que están íntimamente relacionadas la salud mental y la salud sexual. Es muy común nosotros los clínicos encontrar que cuando hay enfermedades mentales puede haber enfermedades de la salud sexual. Y al revés, cuando hay enfermedades de la salud sexual también va a haber enfermedades de la salud mental. Entonces están íntimamente relacionadas. Hay muchísimos estudios que demuestran esta relación y por eso siempre debemos investigar la presencia de ambas. ¿Cómo haces eso? Con entrevistas clínicas, nosotros en el consultorio, cuando tú acudas a un terapeuta, a un profesional de la salud mental, a un profesional de la salud sexual, él te va a preguntar una gran cantidad de sintomatología en salud mental, en salud sexual, y con base en lo que tenga cada persona, nosotros vamos a poder hacer una serie de diagnósticos, que son muchísimos los diagnósticos que podemos realizar. Estoy intentando ponerme en los zapatos o en el lugar de una persona que de pronto siente cierta inquietud y comienza a sospechar que algo está pasando o que algo no está funcionando bien. Se acerca al médico, en este caso, ¿qué hacer para decidir a quién recurrir? ¿Cómo decidir si voy con un médico, si voy con el doctor de esos que hay ahora en cada esquina, en cada farmacia de esquina? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos orientar a las personas para que reciban la atención adecuada? Pues mira, lo más importante es que tanto en la formación clínica de médicos, de psicólogos, todos tenemos troncos comunes de formación. Entonces, claro, hay especialistas de distintas áreas de la salud y hay veces que tenemos formación tanto en la salud sexual, en la salud mental. Entonces, ¿qué podemos hacer aunque vayas con el médico general? Aunque vayas con un psicólogo que no está formado en salud sexual, él va a poder ya sea canalizarte o dar los pasos iniciales al tratamiento médico, psicoterapéutico, para todos estos casos que hemos comentado. Entonces, suponemos que el médico, a cualquiera que nos acerquemos o a algún experto en salud mental, nos va a orientar.
si él considera que es necesario referir, como se dice mucho en el argot o en la jerga nuestra, referir al paciente con un especialista en determinada área. En este caso puede ser de salud mental o de salud sexual. Eso, digamos que optimistamente hablando, Oscar, porque también conocemos casos en los que los médicos, no todos, no hablo de la generalidad, pero existen algunos que no suelen realizar esta práctica. Entonces, al paciente, ¿qué le decimos? ¿Cómo el paciente se puede dar cuenta si el médico tiene idea de lo que está haciendo o no? Pues lo más importante es preguntar en cuál es la experiencia del médico, preguntar en cuáles son en el área de trabajo del médico, y ahí el paciente se va a dar cuenta. Y claro, también nosotros como clínicos debemos tener esa apertura del trabajo interdisciplinario. Yo creo que hoy, si algunos clínicos escuchan este podcast, el trabajo interdisciplinario es pues fundamental y es un excelente paso diagnóstico y terapéutico. Pues si me permites, doctor, aquí una recomendación a las personas que nos escuchan como pacientes o que están sospechando que algo está ocurriéndoles. Pongan atención en lo que sienten, en su intuición, en su comodidad o no con un determinado especialista. Atiendan eso, revisen sus credenciales. No teman preguntarle directamente, oiga usted dónde se formó o cuál es su formación. Esa es una invitación clara que va a incidir directamente en su propia salud sexual y o mental. Ahora bien, ya para abordar el tema en cuestión, doctor Cuéllar, quiero preguntarte, ¿los problemas de la salud mental influyen en la salud sexual o viceversa? Exactamente, eso es lo que pasa en la realidad. La salud mental va a afectar de manera muy característica y muy importante la salud sexual. Recordemos los 4 olones de la sexualidad, que seguramente ya espero todos tengan conocimiento de eso con los episodios previos. Pero aquí va a haber 2 olones relacionados. El olón del erotismo, es decir, va a haber disfunciones sexuales, y el olón del vínculo. Las personas que tienen enfermedades mentales, sus habilidades sociales están afectadas y esto afecta en sus relaciones. Aunque obviamente sí se ha visto que se afecta mucho más el área del erotismo, es decir, se puede afectar el deseo, el orgasmo, la excitación. Todas las fases de la respuesta sexual humana pueden estar afectadas. Un olón es un concepto de un todo, una entidad, un marco teórico que en sí mismo es todo, es completo, pero que también forma parte de algo más grande. Y a eso se refiere el doctor Cuéllar cuando habla de los olones de la sexualidad que ya hemos tocado aquí en nuestro podcast. Esto es que la sexualidad puede ser vista desde varios aspectos. Ya mencionamos, uno de ellos muy importante está vinculado con el tema de hoy y es en lo que quiero invitarte a que nos concentremos, que es el ver la sexualidad también conectada con lo social, con lo relacional, con el vínculo y ver cómo todo está conectado, doctor. Porque también así como vimos que la salud mental y la sexual están relacionadas, también a su vez estas dos tienen que ver con nuestros vínculos. Pero síguenos platicando acerca de los olones, por favor, doctor Cuéllar. Precisamente el olón del erotismo, cuando está afectado, va a generar estas disfunciones sexuales. ¿Qué se ha visto con estas disfunciones sexuales? Pues que están muy relacionadas con ansiedad, depresión, insomnio, trastorno de déficit de atención, hiperactividad, trastorno de estrés postraumático. A lo mejor son síndromes clínicos que han escuchado por ahí y claro, existen, y que hay algo muy interesante que yo los invito a conocer. Precisamente en 2 trastornos, en la ansiedad y en la depresión, hay una asociación bidireccional con las disfunciones sexuales, es decir, que tanto la ansiedad y la depresión generan disfunciones sexuales y también las disfunciones sexuales generan depresión. Entonces, ¿cuál es la invitación tú como paciente, tú como clínico? Hay que hacer un diagnóstico muy completo. Entre más completo sea el diagnóstico, mejor vamos a poder abordar ambas situaciones.
la salud mental, la salud sexual. Quiero hacer una breve mención que también los fármacos psicotrópicos van a afectar la función sexual. Claro, hay que priorizar que estos modifiquen de manera adecuada la sintomatología, pero si se puede hacer algún cambio para que estos afecten un poco menos el funcionamiento sexual, pues es una clara invitación a que se puede modificar el tratamiento, claro, sin perder de vista la eficacia clínica. Con esto que has dicho, Oscar, queda clara la interrelación de diversos factores y de cómo inciden en la salud mental y en la salud sexual. Todo está interconectado, interrelacionado, y de ahí la importancia de recurrir con especialistas, y para asegurar que estamos siendo asesorados y atendidos por alguien que sí sabe lo que está haciendo, es importante pues preguntarle a otros cuando somos referidos o cuando alguien recomienda a algún médico, comprobar sus credenciales, preguntarle directamente, estar cómodos, atendernos a nosotros mismos, y cuando digo atendernos es estar conscientes de cómo nos estamos sintiendo con ese especialista, con esa especialista. Y al momento de ya entrar en cuestiones personales de qué estamos sintiendo, de los síntomas, ser completamente consciente de que quizás los efectos que estamos observando o que nos llevan al consultorio son solo efectos, y que para averiguar cuáles son las causas y saber qué está realmente pasando, es muy importante ir con un experto en salud mental, en salud sexual, o mira, como es el caso, con alguien que tiene estos dos marcos teóricos como formación, como es el caso del doctor Cuellar, y si no es él, alguien más. Ya nos darás tus datos por si alguien de la audiencia quiere recurrir a ti en consulta, doctor, pero también quiero invitarles a que busquen a los especialistas de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, AMSAC. Aquí en AMSAC también tenemos clínica y podemos atenderles con mucho gusto. Nuestro teléfono y todos los datos, nuestra página web, están en la descripción de este episodio, y enseguida, antes de continuar, les invito a que escuchemos unos muy interesantes mensajes que contienen opciones educativas en este sentido. Va dirigida el siguiente segmento a aquellos que estén interesados en especializarse en salud sexual, por ejemplo. Escuchemos con atención y al regresar seguiremos abordando el tema de hoy en nuestro podcast, que es salud sexual y salud mental. Regresamos. Conceptos y definiciones en sexualidad humana. Identidad queer, una identidad que trasciende las categorías tradicionales de género como hombre o mujer. Puede involucrar una combinación de géneros o una identidad de género no binaria que se sitúa en algún punto del espectro entre lo femenino y lo masculino, o incluso fuera de estas categorías de género convencionales. Curso de actualización 2024. Diversidad relacional. Vínculos que rompen paradigmas. Se efectuará de manera virtual el sábado 5 de octubre de 9 a 16:45 horas. Las cuotas de recuperación son 600 pesos si te inscribes antes del 31 de agosto, 700 pesos si lo haces entre el 1 de septiembre y el 5 de octubre. Por grupo de hasta 5 personas, 2,600 pesos. Sociedad AMSAC, solo 400 pesos. Informes en los teléfonos 55 55 73 34 60 y 55 55 13 74 89. Actualízate en Diversidad Relacional. Vínculos que rompen paradigmas. Con el respaldo de AMSAC. Las terapias basadas en mindfulness son efectivas y ampliamente aplicables a muchos tipos de problemas sexuales, dice la doctora Zoe Peterson, profesora e investigadora del Instituto Kinsey. Aprende a integrar mindfulness a tu práctica clínica inscribiéndote al curso de Mindful Sex que imparto sincrónicamente. Inscríbete en @sienteplenamente. Soy Nan Troyo, psicoterapeuta y guía Mindful Sex. Aprende a planear, diseñar, impartir y evaluar una propuesta educativa con base en un enfoque integral en sexualidad a partir del modelo holónico.
Prepárate en solo 11 meses como profesional en educación en sexualidad para infancias y adolescencias. Expande tus oportunidades profesionales. Cursa en AMSAC, el diplomado en educación integral en sexualidad para las infancias y adolescencias. La modalidad es sincrónica, 2 sábados de cada mes. Inicia en octubre. Obtén más detalles en los teléfonos 55 55 73 34 60 y 55 55 13 74 89. Haz un diplomado en educación integral en sexualidad para las infancias y adolescencias. Con el respaldo de AMSAC. Un metaanálisis del Dr. Kyle Stephenson, profesor de la Universidad Xavier de Cincinnati, Ohio, encontró evidencia de que la terapia basada en mindfulness es efectiva para tratar la disfunción sexual femenina. Disfruta al máximo tus experiencias sexuales. Aprende a solas o en pareja cuán capaz eres de sentir plenamente. Reserva una sesión conmigo. Hazlo en @sienteplenamente. Soy Nan Troyo, psicoterapeuta y guía MindfulSex. Conceptos y definiciones en sexualidad humana. Identidades no binarias. Se trata de una persona trans cuya identidad no corresponde parcial o completamente con los extremos binarios conocidos socialmente como hombre y mujer. En la Universidad Queen's de Kingston, en Ontario, Canadá, la doctora Jennifer Bossio y sus colaboradores encontraron en un estudio que puede tratarse la disfunción eréctil situacional con mindfulness. Incluye mindfulness en tu práctica clínica. Aprende cómo en el curso que imparto sincrónicamente. Soy Nan Troyo, psicoterapeuta y guía MindfulSex. Contacta conmigo en @sienteplenamente. Como ya vimos, esta interacción, esta interrelación entre la salud mental y la salud sexual a veces puede llevarnos a ciertas confusiones. Bueno, pues lo que mejor podemos hacer es recurrir a quien sabe desmarañar todo eso y ayudarnos, que es un especialista y está con nosotros para precisamente hacer eso, el doctor Oscar Cuellar, que es miembro de AMSAC y es un especialista en ambos campos, en lo mental, en la salud mental y también en la sexual. ¿Cuáles son los signos que puede observar un paciente, una persona, alguien que nos está escuchando ahora? Pues esto es una pregunta súper interesante, de lo más relevante que hay, porque nosotros queremos saber que la gente pueda entender y claramente, si alguien va a tener más adelante una duda, acudir, como ya lo dijiste, con el experto o los expertos o la experta o las expertas. Entonces, ustedes imaginen que están teniendo una relación sexual y tienen de repente baja excitación y de repente se están dando cuenta que están teniendo demasiados pensamientos, unos pensamientos que les están generando una ola tremenda de ansiedad. Ahí ya tienes esa baja excitación y esa ansiedad. Entonces, piensen, alguien que tenga ansiedad no la está pasando tan bien, seguramente. Alguien que tiene baja excitación tampoco. Ahora, alguien que tiene baja excitación y que tiene ansiedad la está pasando todavía más difícil. Entonces, precisamente un buen interrogatorio tiene que ir dirigido hacia todos estos síntomas, hacia todos estos datos que nos van a llevar a nosotros, los clínicos, a diagnosticar ciertas enfermedades. ¿Hay alguna etapa o alguna edad en la que sea más frecuente presentar alguno de estos cuadros que mencionas, doctor? Casi todas las enfermedades mentales se van a presentar en la adolescencia, pero las disfunciones sexuales sí se presentan un poquito más tarde. Sin embargo, alguien que tiene una enfermedad mental que ya está muy agravada, puede ser que incluso a una edad más temprana presente disfunciones sexuales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, los especialistas en salud sexual, estamos viendo? Que ahora, pues las disfunciones sexuales se presentan en personas más jóvenes. ¿A qué se debe eso? Yo creo que sí tiene bastante que ver estas enfermedades mentales. Una vez más, surge la relación entre la mente y las disfunciones sexuales. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte, ¿qué son disfunciones sexuales? Y te voy a decir a qué me refiero, doctor. Porque cuando a veces a un paciente uno le pregunta, oye, ¿cómo te sientes? ¿O cómo está ocurriendo tal experiencia? La respuesta es, pues normal. ¡Qué palabra! Normal. Porque lo normal es muy subjetivo. Lo normal lo expresa un paciente, una persona, un individuo, de acuerdo a sus propios marcos de referencia.
Y lo que para uno es normal, para otro no. Entonces, cuando hablas de disfunción, ¿a qué te refieres, doctor? ¿Qué voy a detectar yo como paciente para saber que algo no está funcionando? Porque disfunción es que algo no funciona adecuadamente. Claro, yo los invitaría a cambiar la palabra normal a normal por una que es mucho más flexible, mucho más realista y está más enfocada al bienestar, que es lo que es saludable y lo que no es saludable. Y ahora vamos a decir, ¿pero qué es saludable en sexualidad? Porque como tú bien dices, a algunas personas algo les puede generar un conflicto y a otras no. En el momento en el que a ti te esté generando un conflicto o a tu pareja, porque también trabajamos a nivel relacional, es decir, a nivel de pareja, ahí es cuando debes buscar atención. Cuando hay conflicto, cuando hay incomodidad, cuando algo por dentro, mentalmente o incluso físicamente, no es cómodo, no es agradable, no es satisfactorio, ahí estamos hablando de una posible disfunción, doctor. Así es, totalmente. Ahora, ya que hablas también de estas relaciones, las relaciones afectivas, ¿cómo influyen en las relaciones sexuales? Y las relaciones sexuales en las afectivas me lleva a insistir en un tema que apareció antes del corte, hace un momento, en esta especie como de espiral, en esta especie de círculo en el que, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Es un tema súper interesante y yo diría que están íntimamente relacionados todos esos factores. Una adecuada investigación clínica en sexualidad debe abordar todos esos factores. Porque pensemos, vamos a decir un caso de una disfunción sexual femenina para hacerlo un poco más específico. Que haya disminución en la excitación sexual femenina. Falta de ganas. Esa falta de excitación, pues ¿qué va a hacer? Clínicamente va a afectar a la mujer, pero también puede afectar a toda la pareja. Entonces ahí es cuando tú ya estás viendo que sí, propiamente está afectando el olón del erotismo, pero también a nivel de olones también te está afectando el vínculo y te está afectando la salud mental. Ya vimos y pensemos en el caso que también un diagnóstico de depresión mayor, pues también se va a afectar. Entonces ahí tú ya tienes 3 situaciones que arreglar: la salud de la pareja y la salud erótica. Por ende, no es simple, como podemos escuchar al doctor Cuellar. No son simples estas situaciones, pero tampoco es imposible de solucionar cuando contamos con alguien que sabe hacerlo, como en este caso el doctor Cuellar y los demás especialistas de AMSAC. En este sentido, cuando vemos la complejidad y lo necesario de recurrir a verdaderos especialistas, quiero insistir e invitar a la audiencia a que reflexione en cómo están siendo las cosas, en qué estás experimentando, en qué te hace ruido, en qué llama tu atención. Para que todo eso lo lleves a una consulta con un especialista, no basta con hacer una búsqueda en Google o en alguna página de búsqueda de inteligencia artificial. Es muy peligroso, porque aunque te puede dar una idea de lo que está pasando, es solo una idea. Quien mejor puede ayudarte es alguien que particularmente, personalmente va a atender el caso y todos los síntomas, si es que existen, o las situaciones que estás viviendo y experimentando. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para ir redondeando el tema, doctor? ¿Qué recomendaciones podemos hacerle expresamente a nuestra audiencia para atender su salud sexual y su salud mental de forma integral? Lo que yo les recomendaría es que, encontrando especialistas adecuados, no teman el tratamiento. Eso me pasa mucho en consulta. Temen recibir antidepresivos, temen recibir antipsicóticos, cualquier psicofármaco, y también hay dudas en el proceso psicoterapéutico. Claro, esto no significa que no puedas preguntar qué efectos va a tener en tu cuerpo un medicamento. Esto es totalmente válido. Es más, te invito a que se lo preguntes a tu especialista. Concretamente preguntarle qué, doctor. Concretamente preguntarle qué efectos adversos va a tener en tu cuerpo, qué efectos adversos va a tener un fármaco en tu sexualidad. A veces no le pregunta uno al especialista porque no sabe qué preguntar o porque no hay confianza.
Ahorita estás ayudándonos, planteándonos una pregunta concreta. Ya nos ayudaste, doctor. Ahora, respecto a la confianza, entiendo, cuando no conocemos a alguien, cuando no le hemos visto, cuando además estamos tocando un tema que todavía para la mayoría de las personas suele ser difícil, no para todos, pues la confianza solamente se puede generar a través del trato y o a través de una recomendación o de una fuente confiable. En AMSAC, que es la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, si algo nos importa es la salud de las personas y hacerlo de manera considerada, consciente, profesional y ética. Así que, aunque no conozcas al especialista, a uno de nuestros especialistas, al que te va a tratar, sí puedes tener la confianza que no cualquier especialista da consulta en AMSAC. Eso ya es una garantía. Para que te animes, para que sientas la confianza, busca nuestro número, haz una cita. Está en la descripción de este episodio, insisto. Si no, también puedes recurrir al doctor Oscar Cuéllar. Doctor, ¿cómo pueden nuestros pacientes localizarte, encontrarte? Pueden localizarme de manera más fácil con mi número de teléfono 55 43 47 02 52 y pueden buscarme también en mis redes sociales, neurolog.md. En Instagram particularmente. ¿Lo repites, por favor, Oscar? Claro, es neurolog.md. Bueno, ya afortunadamente en un podcast, si no escuchaste bien, puedes regresarle y volver a escuchar la información que ya te proporcionó el doctor Cuéllar. Esto ayuda mucho. Me parece que el recurrir a una clínica confiable, como es el caso de AMSAC, ya se puede convertir en un puente que nos lleve directamente al de la confianza, confiar que hay verdaderos especialistas que van a atenderte con el cuidado y con el respeto que tú mereces. ¿Por qué? Porque ya vimos cuán complejo es este vínculo entre la salud sexual y la salud mental. Sin embargo, puede atenderse. Y si tú ya tienes ese ruidito, ese run ahí, paseándose dentro de tu cabeza o sintiéndolo en el cuerpo o en la experiencia, o te parece que algo falta, recurre a quien sabe. Doctor, ¿algún mensaje que quieras dar para concluir este episodio, por favor? Claro, yo los invitaría a que si tú estás notando algún cambio en tu funcionamiento sexual, a que si estás notando alguna alteración en tu salud mental, a que si estás notando alguna alteración en ambas, busques a los especialistas adecuados. Hay tratamientos adecuados para ti, hay tratamientos personalizados, hay medicamentos, hay procesos psicoterapéuticos y hay una gran complejidad de tratamientos en salud sexual y en salud mental. Los invito a no quedarse con la duda. Busquen la ayuda adecuada, un buen clínico va a saber ayudarlos y a que salgan adelante de todas las situaciones que se vayan presentando. Yo les agradezco su tiempo. Gracias a ti, doctor. Es la recomendación del doctor Oscar Cuéllar, médico cirujano, sexólogo clínico, terapeuta familiar y de pareja, cognitivo-conductual. Ahora les invito a que compartan este link. Si les ha parecido interesante, compártanlo con alguien a quien ustedes saben que le va a hacer bien o que le va a ayudar. Y enseguida, las últimas noticias, lo más reciente en información de sexualidad humana, aquí en el podcast de AMSAC. Organizaciones en México pedirán alerta de género tras la reforma restrictiva del aborto en Aguascalientes, que limita aún más el acceso a esta opción, provocando preocupación en algunos grupos pro derechos humanos. Bel Olid, escritora y activista feminista, abrirá el Centro de Estudios Críticos de Género y Feminismos de la Universidad Iberoamericana con una conferencia sobre la importancia del activismo de género. El Museo Nacional de Arte en la Ciudad de México realiza una visita mediada con perspectiva de género en la exposición Los Ángeles, destacando la representación de la mujer en el arte. Ford Motor Company se retira de la encuesta anual sobre igualdad LGBTQ+, generando en ciertos grupos preocupaciones sobre el compromiso de la empresa con la diversidad y la inclusión.
El régimen talibán continúa la represión de las mujeres en Afganistán, restringiendo sus derechos y libertades fundamentales, según denuncias de organizaciones internacionales. Relató Nan Troyo para AMSAC. Con la música que sube, dando luz, hablando claro, sin ninguna confusión, informándote bien, soltando el tabú. AMSAC, contigo, en este beat vas tú, con salud y respeto. Bailamos sin miedo. AMSAC. AMSAC. Salud sexual, identidad, diversidad y equidad. AMSAC te informa. Ya tú sabes qué hacer. La Asociación Mexicana para la Salud Sexual, en un afán de propiciar la difusión de información que contribuya al bienestar social, presentó el podcast con la información generada por expertos de todo el mundo. AMSAC, el podcast.